Dicen que la luz más intensa proyecta la sombra más larga. Nada lo evidenció tanto como la resplandeciente Dubái cuando el mundo giró la página hacia 2026. Mientras el Burj Khalifa rajaba el cielo con fuegos artificiales y la ciudad latía al ritmo del exceso, un hombre permanecía de pie en medio de la celebración sintiendo como el suelo se quebraba bajo sus pies. Hablamos de Kerem Bürsin. Un actor que ha conquistado pantallas dentro y fuera de Turquía, cuyo carisma parece moneda de cambio, pero que en las primeras horas del año nuevo encaró un ajuste de cuentas del que la fama no podía protegerlo. Bienvenidos de nuevo al refugio de las historias contadas con el corazón en la mano, escándalos de series turcas. Hoy no traemos chismes por traer, hoy asistimos a la autopsia emocional de una relación que lleva años acechando a la industria del entretenimiento turco. La narración que vamos a desenredar incluye un vuelo precipitado, un rechazo que aplastó el aire y un mensaje de texto que funcionó como el clavo final en el ataúd de una fantasía que muchos se negaban a soltar. Es el relato de la vulnerabilidad de Kerem Bürsin y de la determinación férrea de Hande Erçel. Antes de entrar en este laberinto de heridas y silencios, te pregunto, ¿eres un espectador silencioso o parte de nuestro círculo íntimo? Si buscas relatos que respeten la complejidad del alma, asegúrate de suscribirte. Y si deseas que sigamos contando estas historias con la profundidad cinematográfica que merecen, el botón de unirse te espera abajo. Tu apoyo es el latido de este canal. Ahora, viajemos hasta el instante en que la ilusión se hizo añicos. Para Kerem, el plan era sencillo, recibir 2026 rodeado de la opulencia de Dubái, una ciudad construida sobre promesas de futuro. Iba a ser una noche de brillo, de fiestas interminables y de esa evasión que solo el dinero sabe comprar. Pero al marcar el reloj la medianoche, la música se volvió eco-hueco. El detonante de esa caída no estaba en la sala, vino de un espectro digital, una fotografía subida a miles de kilómetros por Hande Erçel. La imagen que parpadeó en su pantalla lo desarmó por su sencillez. Hande, más luminosa y en paz de lo que la esfera pública la había visto en mucho tiempo, posaba junto a un hombre misterioso. Los rumores de un nuevo romance se encendieron al instante y corrieron como fuego por las columnas de farándula. Pero para Kerem no se trataba solo de rumor, era un espejo que le devolvía su propia quietud. La determinación de su sonrisa y las notas sugerentes y esperanzadas del pie de foto le llegaron con la fuerza de un golpe físico. Testigos en las fiestas de Dubái notaron un giro tan brusco en su semblante que resultaba imposible no verlo. La noche que prometía risa se fue apagando, sustituida por un silencio que se podía palpar. Las luces no alcanzaban a disipar la tormenta que le rugía por dentro. Incapaz de soportar el peso de la celebración mientras su mundo interior colapsaba, Kerem Bürsin tomó una decisión que desconcertó a su círculo cercano, abortó el viaje. El lujo, los contactos, los posibles negocios. Todo perdió sentido. Impulsado por sentimientos enterrados que emergieron con violencia, y tal vez por el pánico de darse cuenta de que había perdido el relato de su propia vida, reservó un vuelo inmediato a Estambul. La escena en el aeropuerto fue cruda. El actor, habitualmente compuesto y listo con un comentario encantador para la prensa, apareció visiblemente tocado. Los flashes estallaron y él no se defendió, no se escondió tras su labia. Ofreció una sola frase como arrancada de una tragedia: me duele el corazón, me duele el alma. Un momento de vulnerabilidad desnuda. Rechazó las demás preguntas, pero cuando el nombre de Hande quedó flotando en el aire, esas palabras escaparon de sus labios como una confesión, la certeza, quizá tardía, de la magnitud de su pérdida. Al tocar tierra en Estambul, la tragedia abandonó los ojos del público para condensarse en la pantalla privada de un teléfono. Aupado por la adrenalina del arrepentimiento y la imagen martillada de Hande con otro hombre, Kerem rompió el silencio. Escribió. Según fuentes cercanas a su entorno, fue una súplica por un encuentro cara a cara. Quería hablar del pasado, desenterrar agravios que habían quedado sepultos, pedir perdón por errores que jamás se corrigieron y, tal vez, encontrar respuestas para sentimientos que nunca acabaron de morir. Esperó una tabla de salvación. Recibió, en cambio, una sentencia. La respuesta de Hande Erçel no fue un simple no, fue un portón que se cerró de golpe. La actriz, que a todas luces ha cultivado una nueva noción de valía y serenidad, respondió con palabras frías, claras e irreversibles. Escribió: para mí, esos capítulos están cerrados.
Un error se comete una vez, repetirlo es de necios. Empecé el año con una vida nueva. He pasado de página para mí. Fíjate bien en esas palabras. Cerrados. Necios. Vida nueva. No estaba jugando a hacerse desear. Era alguien que ya había llorado, sanado y seguido adelante. Con ese único texto, no solo rechazó un encuentro, desactivó la fantasía de una secuela. La ilusión de un regreso que algunos se empeñaban en sostener se desvaneció de inmediato como bengala mojada. El impacto de semejante negativa fue absoluto. Incapaz de conseguir la absolución o el cierre que buscaba, Kerem se replegó en un silencio casi monástico. Sus redes, habitualmente vibrantes, se quedaron a oscuras. Se distanció incluso de sus amigos más fieles y entró en un periodo de honda introspección. Columnistas de espectáculos deslizan que por primera vez, el chico dorado de la televisión turca se siente verdaderamente derrotado. La frase "un error se comete una vez" lo persigue, repitiéndose como eco. No es solo que Hande haya dejado atrás la relación, ha dejado atrás el dolor que la acompañaba, y ese contraste lo hiere más que cualquier titular. En el otro extremo, Hande Erçel. Mientras Kerem se sienta en la penumbra del arrepentimiento, Hande aparece bañada por la luz de un renacer que no es pose. Allegados aseguran que su alegría de año nuevo no fue un capricho ni un impulso. No hay decisiones improvisadas, lo que vemos es el fruto de un largo trabajo interno. No quiere vivir en el pasado porque ya terminó de construir su presente. ¿Y el hombre misterioso a su lado? Su identidad se guarda bajo llave, quizá para proteger este capítulo naciente de la mirada envenenada de lo público. Ella no corre, simplemente vive. Y a veces vivir sin pedir permiso es la venganza más elocuente. El tribunal de la opinión pública, como siempre, está dividido. En redes sociales, las trincheras están cavadas. Un bando celebra la firmeza de Hande leyendo su mensaje como un manifiesto de amor propio. Sostienen que no le debe nada a lo que ya quedó atrás. En el lado opuesto, los románticos que se aferraron durante años al sueño de Anker suplican clemencia, argumentan que la vulnerabilidad de Kerem merece una segunda oportunidad, que equivocarse es humano y rectificar, divino. Pero las palabras de Hande parecen haber pulverizado esa ventana. El telón cayó. Este momento, dicen los entendidos, marca un giro crucial para Kerem Bürsin. Presenciamos la deconstrucción de una imagen alfa que él mismo alimentó durante años. ¿Es este silencio un proceso de enfrentar a sus propios fantasmas o la parálisis de un arrepentimiento tardío? El mundo del chisme contiene la respiración, preguntándose si la historia termina de verdad con un mensaje o si el tiempo, ese narrador travieso, guarda un último giro. En medio de la calma tensa, los días pasan y las señales no cambian. Kerem se refugia en rutinas simples. Correr al amanecer por la costa de Estambul con una gorra calada hasta las cejas, entrenar como si el sudor pudiese expulsar recuerdos, leer guiones que no logra terminar porque cualquier diálogo de despedida le recuerda el suyo. En su entorno pocos tienen acceso. Quienes logran cruzar su puerta dicen que no está en ruinas, pero sí en obras, levantando cimientos, levantando límites, levantando preguntas. El espejo, por fin, dejó de ser un aliado complaciente. Hay quien opina que de esta herida puede salir una versión más honesta, un actor más valiente, un hombre menos pendiente del aplauso. Y Hande, mientras tanto, sostiene su nueva normalidad con un pulso sereno. Sale a cenar con amigas, acepta una campaña que celebra la fortaleza y la suavidad en la misma piel, convierte su teléfono en un álbum de momentos que rara vez comparte. La discreción no es un castigo, es un refugio que se ganó. Cuando el rumor sube el volumen, ella baja la cortina y decide que no está obligada a contradecir nada. Ese silencio, paradójicamente, grita su paz. Y si en esa paz hay un compañero, lo cuida de la intemperie mediática con la delicadeza de quien entendió que lo más valioso no se exhibe, se protege. Claro que el debate no cede. Los fanáticos sacan hemeroteca, reconstruyen miradas, reeditan besos ficticios, buscan señales en entrevistas viejas como quien lee las estrellas. Pero la astronomía de los sentimientos no obedece a los deseos del público. Aquí no hay guionista, no hay escena extra, no hay última toma. Hay dos personas y un final que, al menos por ahora, no necesita epílogo. En la industria, esta sacudida deja huella.
Algunos productores murmuran que Kerem, tras el silencio, podría elegir papeles más oscuros, más frágiles, como si el arte fuera a funcionar de espejo terapéutico. Otros aseguran que Ande, lejos del ruido, está encontrando el tono exacto para proyectos que premien la sobriedad antes que el ruido, la profundidad antes que el brillo. Llegados a este punto, nos queda una postal de caminos divergentes. Ande Ercel camina hacia adelante con los ojos clavados en un horizonte que promete calma y privacidad. Kerem Bürsin mira hacia atrás, parado entre las ruinas de un puente que entendió demasiado tarde que quería cruzar. Es un recordatorio feroz. A diferencia de las series que amamos, algunas finales en la vida son definitivos. Seguiremos atentos al silencio de Kerem y al ascenso sereno de Ande. Pero por ahora, la historia compartida es oficialmente un libro cerrado. Gracias por recorrer este paisaje emocional con nosotros en Escándalos de Series Turcas. Si esta historia te movió, si sentiste el peso de ese último mensaje, deja tu like y cuéntanos, ¿crees que Ande fue demasiado dura o hizo bien en defender su paz? Queremos leerte en los comentarios. Y por favor considera pulsar unirse para apoyar este espacio. Tu respaldo nos permite contar las historias que otros no se atreven a mirar. Hasta la próxima, honra el pasado pero vive de frente al futuro. Y si aún te preguntas si habrá un giro, recuerda que el tiempo a veces cura, otras veces esclarece y, en ocasiones, simplemente confirma lo que ya estaba dicho. Kerem está aprendiendo que no se puede retroceder el calendario con un vuelo de última hora, y Ande está comprobando que la mejor victoria es la serenidad. Entre ambos queda la memoria, esa sala donde las versiones compiten por ser verdad. Nosotros estaremos aquí para escuchar las paredes, leer los silencios y contarte con respeto y con pulso cómo late la vida después del ruido. Porque cuando las luces de Dubái se apagan y los titulares se enfrían, lo que queda es lo único que importa. La decisión íntima de seguir. Y eso, por más que muchos lo miren, solo lo decide el corazón. En esos destellos finales de una noche que parecía interminable, la ciudad volvió a ser ciudad, los fuegos artificiales se disolvieron en humo y el teléfono dejó de vibrar. Tal vez ahí empezó lo real. Tal vez ahí, en el borde mismo del ruido, cada uno entendió que su historia ya no compartía páginas. Y aunque duela, aunque queme, hay despedidas que son el inicio de un lugar mejor. Lo sabremos con el tiempo. Por ahora solo tenemos lo que dijo ella, lo que cayó él y lo que inevitablemente sentimos todos al leerlo, ese pinchazo en el pecho que anuncia que algo terminó de verdad. Y sí, a veces, la verdad es también una forma de ternura. Aquí seguiremos contándola.